La revolución científica. La revolución científica juega un papel muy importante en la historia contemporánea porque supuestamente pues ha venido a cambiar las formas de la sociedad, tanto en el conocimiento como en la tecnología, y eso ha generado pues un campo específico que lo han demandado distintos autores dentro de las tradiciones europeas y posteriormente norteamericanas. Dentro de los autores que manejan esta orientación está Herbert de Butterfield con los orígenes de la ciencia moderna. Está también Albert Rupert Hall con la revolución científica de 1954, perdón. Está también la construcción de la ciencia moderna y los mecanismos por parte de Richard Westphal. Está de Stephen Shapin, la revolución científica. Está de John Griffin, la historia de la ciencia. Está la historia de la ciencia por parte de Allen Lane. Está también Peter Bugler con la ciencia moderna, y también está David Wootton, que también ya lo he citado, en la invención de la ciencia y una nueva historia de la revolución científica, entre otros. Entonces varios autores platican que es más una invención europea y norteamericana y que vino a revolucionar al mundo, a las sociedades, y quien induce fuertemente a esta perspectiva que hay de este enfoque de las revoluciones científicas la hace Max Weber en la introducción a su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde enfatiza pues el conjunto de conocimientos que se pueden consolidar en Europa y que no se consolidaron en el mundo, a tal grado que afirma que solo hay en Occidente ciencia que es válida actualmente, y que bueno, pues sí, en la India, en China, en Babilonia, en Egipto ha habido conocimientos empíricos de meditación sobre los problemas del mundo y de la vida, con ciertos matices racionalistas y algunos teológicos, pero que no están constituidos como se ha constituido en Europa. Y que también hay una fundamentación matemática por parte de los babilonios, pero que no logró concretar su enfoque sobre este conocimiento. De la misma manera, habló que a la geometría le faltó una demostración racional, y de la misma manera para posteriormente desarrollar la mecánica y la física. Las ciencias naturales son producto del Renacimiento y de la experimentación racional, que si bien hubo algunas cuestiones de algún conocimiento biológico o bioquímico, no se pudo concretar, ¿no? Y la química europea se construyó racionalmente. Bueno, de la misma manera, la ciencia jurídica, si bien otros pueblos, otros grupos culturales desarrollaron en la India, por ejemplo, el derecho, no pudieron concretar la ciencia jurídica racional como en Europa. De la misma manera, habla de que todos los pueblos conocían la polifonía de la música, y quien logra poder concretar armonía y desarrollar los conocimientos musicales, pues son los europeos, ¿no? Y así se va con varias aportes que hay de distintos grupos culturales, experiencias, para decir que pues no pudieron concretar ese saber, esa racionalidad necesaria
para poderlas ya estudiar, ya objetivar en un conocimiento concreto, ya trabajarlas de manera más consolidadas, más estructuradas, ¿no? Pues por nuestra parte ha sido un tema muy interesante lo de las revoluciones científicas, porque ha habido luchas fuertes, interesantes, donde no se trata pues de que esta idea etnocéntrica y epistemicida, etnocéntrica por parte de los europeos, que creen que ellos son los que hicieron la ciencia y solamente ellos fueron los que la concretaron, y epistemicida en el sentido de que pareciera ser que no, desde Max Weber y actualmente no hay facultades epistémicas para que la gente conozca las cosas. Bueno, en esta lucha pues se encuentra la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz, que ha venido trabajando desde hace tiempo las etnociencias y el trabajo de los saberes en América Latina, sobre todo de los grupos indígenas, mostrando y demostrando que hay conocimiento y búsqueda de conocimiento en los distintos saberes que existen y bueno, y que han existido desde Mesoamérica y en adelante, pero que se ha venido también construyendo de otra manera, de una manera paralela, en los saberes con los grupos indígenas actualmente. De la misma manera, bueno, pues Boaventura de Santos es quien ha denunciado el epistemicidio, donde se trata pues de decir que no hay capacidad por parte de los países periféricos, los grupos indígenas, los grupos subalternos, ¿no? Entonces, esta es una lucha muy importante, amplia, muy interesante desde la perspectiva cultural y social, porque pues se abre el debate y se abre las búsquedas de que hay otras formas de búsqueda de conocimientos. Y actualmente pues hay un debate muy fuerte con la ciencia de los transgénicos y la lucha del CONACYT contra ellos en el glifosato, y se han apoyado en los saberes campesinos, en la milpa, en el cuidado del maíz criollo. Esta presentación me voy a apoyar mucho en James Pocket, un jovencito que trabajó Horizontes, una historia global de la ciencia, y que da buenas contribuciones con referente a este debate que efectivamente es eurocéntrico y que va más allá. Él da bastantes elementos para poder refutar estas ideas del eurocentrismo y de los epistemicidios. Bueno, pues en una parte del libro, en el primer capítulo, habla de que cuando llega Colón, pues escribe en alguna parte, y también lo hace Bernal Díaz del Castillo, que hay una diversidad de animales, de insectos, de paisajes muy distintas a las que hay en Europa. Bueno, esta idea entre lo real, lo no diferenciado, lo no identificado y las fantasías y cosas que hay con referencia de los mismos europeos cuando llegan, pues es el momento del choque. Recordemos, nada más como ejemplo, que Jorge Luis Borges retoma parte de algunos testimonios de animales que no pudieron comprenderse y que fueron reinterpretados de manera muy fantástica en su geología, en su zoología fantástica. Sí, de la misma forma como Bernal Díaz del Castillo está asombrado al entrar pues, a Tenochtitlán, y se da cuenta pues de que es otra cosa que ni en sueños lo había pensado, lo había imaginado, lo comenta, pues hay cosas que son muy interesantes, por ejemplo, como el vivario que existe y que se es mostrado cuando llegan los españoles a Tenochtitlán.
Este vivario o zoológico pues tenía distintos animales, tenía jaguares, coyotes, águilas reales, tucanes, colibrís, distintos tipos de pericos y también garzas, flamingos, etcétera. Llama la atención la existencia del jardín botánico que data de 1467 y en él platica Cortés pues que había olores a vainilla, estaban las plantas medicinales, que había más de 100 cuidadores jardineros que tenían cuidado con él, y otras flores, otra vegetación muy importante en este jardín botánico. Podemos señalar que en dicho jardín botánico la cuestión no era solamente ornamental, de flores bonitas o exóticas, sino que tenía que ver también con la salud y con la medicina, y esto es importante destacarlo. La ciencia en Europa no está muy desarrollada, bueno, pero se leía en aquel entonces la física de Aristóteles, escrita en el siglo IV antes de Cristo. Se leía la historia natural de Plinio el Viejo en el siglo I después de Cristo. Se veían cuestiones de disecciones y se veían los 4 humores que tenían que ver con la salud, por ejemplo. América Vespucio señaló que Plinio no mencionó apenas ni una milésima de partes de las especies de loro y otros animales, aves que se encontraron en las Américas. Una de las crónicas que tuvieron mayor influencia es de un sacerdote español llamado José Acosta, nacido en 1540, en el seno de una familia comercial. Acosta estaba intentando escapar de su vida cómoda y se une a la Compañía de Jesús con los jesuitas a trabajar en América. Hay un lema que es muy importante para los jesuitas, que es encontrar a Dios en todas las cosas. Ya no es un Dios arbitrario, este enfoque es un Dios diseñador. Entonces encontrar a Dios en todas las cosas era muy importante, permitía pues generar la observación pertinente a la naturaleza, a las órdenes de las cosas, a lo que había, ¿no? Y bueno, este sacerdote hizo la historia natural y moral de las Indias. Esa es su contribución. Otra cosa también señala sobre lo que había escrito Aristóteles, donde el mundo en los 2 polos está la parte fría y en la parte central supuestamente hacía un calor que podía desintegrar a la vida, a la gente, y no fue así. Él tuvo la oportunidad de visitar estas partes en América y comentó de Aristóteles que llegaron a tener frío en estas zonas, muy distinto a lo que planteaba Aristóteles en la época, ¿no? Y había muchos animales muy interesantes, los osos perezosos de Perú, los colibríes de México, las aves, los pájaros, y esa historia natural que contradice a Plinio. A Plinio el Viejo pues, estaba incompleto, y entonces eso es importante señalar, de que pues hay un agotamiento de las representaciones hasta entonces del supuesto conocimiento que había en ese entonces por parte de los griegos y de los romanos. Pues por otra parte está Fray Bernardino de Sahagún, que llega a América en 1529 y pasa gran parte de la vida, y escribe la historia general de las cosas de la Nueva España, que es conocido también como el Códice Florentino, y que está compuesto por 12 libros y 2000 dibujos. Lo interesante que hizo Fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino es que se basó en los hijos de los nobles aztecas
que estaban en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y que con ellos, pues que ya hablaban español, se habían enseñado español. Fue la primera escuela formal que hubo para los hijos de los reyes y de la, bueno, nobleza entre comillas, de los aztecas, y donde tenían una formación. Y entonces Fray Bernardino de Sahagún se valió de estas personas para que fueran a platicar con los mayores sobre los distintos conocimientos, ¿no? Sobre el náhuatl y sobre cómo era la sociedad, cómo eran sus religiones, cómo eran la manera de ver, de percibir, de trabajar. Y es un ejercicio muy interesante que hace Fray Bernardino de Sahagún para poder entender qué es lo que pasaba. Y fueron 12 tomos muy importantes, temáticos, donde entrevistaron a los ancianos principalmente, y pudieron pues reconstruir después de 2 décadas de trabajo, y poderle mandar el manuscrito a Felipe II sobre esta historia general de las cosas de la Nueva España. Se hablaba de los animales, de las aves, de los peces, de las hierbas, de las flores, de los metales, de las piedras, de los colores, ¿sí? De los 39 mamíferos que identificaron, de las 120 aves y de las más de 600 plantas. El trabajo enciclopédico fue muy importante y cambió la perspectiva, porque se apoyó y retomó mucho de los elementos de los códices que los hijos de los indígenas trabajaban y conocían, y que ilustró este tipo de documento con dibujos. Tiene más de 2000 dibujos, y esto empieza a abrir formas de plantear las cosas, no solamente de escribirlas con palabras, con letras, sino también apoyadas con dibujos en este tipo de nuevas enciclopedias. Pues está algo que ha llamado mucho la atención, llamó mucho la atención a los españoles. Claro que venían de otra experiencia también con el comercio de la seda, y acuérdense que se comerciaba comino, se comerciaba también plantas, tés, etcétera. Pero se abre la puerta sobre las maneras y el conocimiento de medicina que hay en América Latina, bueno, en la Nueva España antiguamente. Y en 1570 el rey Felipe II nombra a Francisco Hernández para que vaya a la Nueva España y retome la experiencia, sobre todo de las plantas y los tratamientos que hay medicinales con las gentes. Y esto es lo que hace Francisco Hernández. Escribe El tesoro de las cosas medicinales de la Nueva España. Francisco Hernández es nombrado protomédico general de todas las Indias, islas y tierras firmes del mar Océano, y pues es lo que va a haber. Recordemos que en esa época pues había disecciones que eran importantes para ir entendiendo la anatomía del cuerpo, la estructura. Y bueno, entonces esa mirada analítica y la ruptura que hubo con los galenos de la época, permitió pues estar abierto, y se apoyó en un grupo de indígenas para poder identificar las distintas plantas y las dibujaban. Fue toda una revolución también lo que hizo Francisco Hernández, porque realizó esta obra, vieron animales, plantas, vieron que existían en las Indias occidentales,
y vieron con deleite la manera de mirarse, los frutos, de considerar la naturaleza. El rey de España estaba muy emocionado, y esta obra fue depositada a la biblioteca del monasterio Escorial, a las afueras de Madrid. Hay otro personaje que es Martín Cruz, que de la misma manera fue a rescatar el conocimiento náhuatl. Se le llamaba a él el médico indio, y publicó el libro sobre las hierbas medicinales de los pueblos indígenas. Este libro en náhuatl, y a través pues de este libro pues va dando elementos de materia médica, de cómo se concebía con referencia al conocimiento, ¿no? Y hay cosas muy interesantes que también se dan en el código florentino, ¿no? Que los prefijos, Atli eran medicinales y Xochitl ornamentales, ¿no? Y que también en las formas de clasificar en la sabiduría de los grupos indígenas estaban 4 grupos de plantas. Las comestibles tenían un sufijo, las ornamentales, las económicas y las medicinales. Patli era de las medicinales y Xochitl, como ya lo habíamos dicho, eran para las ornamentales. Tan fue importante los jardines botánicos y la clasificación de las plantas, el conocimiento de las plantas, que en distintas fuentes encontramos que se crea una temprana vocación para hacer un jardín botánico en la Universidad de Pisa en 1544, en pleno Renacimiento, y que también existe en Padua de Veneto, 1545, un año después, dice el primer jardín botánico universitario. Y también se habla, en una tercera fuente, encontramos que hay sucesos, la mayoría en Italia, en Padua, en Florencia, y se extendieron en el resto de Europa con el objetivo de iniciar el cultivo de plantas medicinales, alimenticias y de especies exóticas que los exploradores empezaban a traer en sus viajes de ultramar e investigar sus propiedades. Entonces, esto lo retomaron de la sabiduría en la Nueva España, ¿no? Con los grupos indígenas, tanto náhuatl como otros grupos indígenas. Por otra parte, se empieza también a cuestionar sobre la naturaleza humana de los indios en América. En América, ya no solamente la Nueva España, ¿no? Y hay una serie, pues, también de mitos, de cosas que suceden y que suceden. Por ejemplo, en el viaje de Magallanes, en la Patagonia, se encuentran a unos indígenas que medían más de 2,5 metros de alto. Y sí, me tocó ver fotografías, sí me estoy presentando ilustración. Y pues eran mayores, entonces un indio salió, estuvo cantando, al parecer cantando, estuvo haciendo algunas cosas, y Magallanes dijo, bueno, pues tráiganse a 2 indios para subirlos y mostrárselos al rey. Y cuando bajaron para tratarlos de secuestrar y llevárselos como motín al rey, pues mataron a uno de los miembros de la tripulación. Y entonces, bueno, esto hizo que renunciaran a este propósito, y quedó esta idea de los patagoneses. Cristóbal Colón también había hablado de que no sabían si eran humanos o animales, porque vio un acto de antropofagia, creo que en su primera visita, y vio que uno de los supuestamente humanos tenía hocico de perro cuando estaba comiendo a otro ser humano. Entonces, ese fue un punto de debate muy importante sobre qué era lo indio, quiénes eran estos indios, si también estos indios eran hijos de Adán, o por dónde venían,
Y bueno, estuvo esta situación en tensión muy fuerte con referencia a esta postura con los humanos. Bien, hubo un gran debate en 1550 entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. Juan de Ginés de Sepúlveda era un teólogo conservador, quien defendía que los grupos indígenas eran irracionales, que no merecían la libertad, que eran incultos, bárbaros, contaminados, con tantas impiedades y torpezas, que por eso fue necesario conquistarlos, ¿no? Mientras Bartolomé de las Casas planteaba que las gentes son naturales desde las Indias y naturalmente de buena razón y de entendimiento. Si mal no recuerdo, en otra fuente hablaba, por ejemplo, que Juan Ginés de Sepúlveda decía que si no era incienso para Dios, la pólvora que se vertía para darles muerte a los indígenas. Y Bartolomé de las Casas empezó a desarrollar elementos humanistas para ver a los grupos indígenas pues con ciertas disposiciones, que también otro de los temas fue el color, que sí, y entonces pues, argumentó Bartolomé de las Casas que tenía que ver pues sí con la parte de la piel y el calor. Bueno, otra de las personas que vino a participar en este debate fue Garcilaso de la Vega, el Inca. Y efectivamente él fue hijo de un colonizador y de una madre indígena. Y y entonces la madre lo educó y le platicó lo bello, la parte estética de su cultura, y él entendió muchas de las cosas que le platicaba su mamá, que había sido princesa inca y que después quedaba pues de esta nueva forma de colonial. Bueno, y él empezó a escribir, fue poeta, pero escribió mucho de lo que pasaba con los incas y el conocimiento, señalando su gran humanismo como indígenas. Garcilaso, ante las especulaciones que había sobre los indígenas, decidió escribir y aclarar las cosas en un libro que es muy importante, que es Los Comentarios Reales de los Incas en 1609, donde criticaba a los eruditos europeos por no fundamentar sus opiniones en prueba y en experiencia, y sobre todo por las cuestiones de los prejuicios, ¿no? Otra gran situación que va cambiando los esquemas mentales para ir definiendo las nuevas ciencias es pues que no había mapas y se encargó eh, bueno, ya antes había una división en 1493 donde el Papa Alejandro VI dividió el mundo para España y para Portugal. Y bueno, pues se trazó en ese boceto que parecía más caricatura, que le correspondía a uno y a otro, a España y a Portugal, pero que era importante ir un poquito más allá. El cartógrafo griego en el que se apoyaban, que era Ptolomeo, que hizo la geografía, pues no tenía una representación de lo que eran las Américas. Por eso es que se hizo lo siguiente. Sí, entonces el problema era pues que eran las Américas, donde colindaba, de qué estaba compuesto y todo lo demás. Y bueno, pues la corona se dio cuenta que necesitaba adoptar un enfoque más sistemático. Y en 1503, tanto la reina Isabel como el rey Fernando crearon la Casa de Contratación de Indias en Sevilla. Y ese es el primer centro científico donde se juntaron a geógrafos, dibujantes, viajeros,
para poder ir definiendo este, un mapa más claro, más preciso de lo que eran las Américas. Y Juan de López de Velasco fue un polímota donde se le encargó eh, hacer eh, esos mapas de historia natural, de antropología y las cartografías necesarias. Y para eso, Juan López de Velasco se apoyó pues en los mismos indígenas, nuevamente, que sí estaban acostumbrados y que sí tenían mapas, claro que eran con otro tipo de elementos, pero que poco a poco ya, bueno, los fueron integrando y se logró a través de un cuestionario que se les aplicó a los mismos indígenas también, claro, a los funcionarios españoles, para que hicieran las relaciones geográficas. Y recibieron 208 informes de distintos funcionarios y también de grupos indígenas, y la mayoría fue de grupos indígenas, ¿no? Entonces, en las relaciones geográficas es importante cómo contribuyeron los grupos indígenas en el proyecto y en la historia natural, en la medicina y en las zonas que estuvieron trabajando, ¿no? Entonces dice que de 69 mapas de la Nueva España que recibió Velasco, 45 las habían realizado artistas indígenas. Entonces, quieras o no, aunque no se quiera reconocer, hay una influencia muy fuerte por parte también de la gente de los cartógrafos indígenas que antes hacían los mapas en la piel. Bueno, hasta aquí vemos las formas, las influencias, las conjugaciones de culturas que permitieron ir abriendo y cambiando los dispositivos y necesarios mentales para abrirse y ser más observadores, experimentar más y no apoyarse ni en Ptolomeo, ni en Plinio, ni en Aristóteles, ni en otras ciencias que habían quedado caducas en términos de que se habían agotado la capacidad de comprensión, explicación o interpretación. Muchas gracias.